Randy es experto en gestión de recursos hídricos y adaptación al cambio climático en regiones de alta montaña. Randy es ingeniero ambiental con máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido docente en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, consultor de la Autoridad Nacional del Agua, especialista en CARE Perú para el proyecto Glaciares y actualmente es investigador y doctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, en gestión sostenible de los recursos hídricos. Randy, a continuación tú vas a manejar este panel. Te dejo, por favor. Gracias, Claudia, por la presentación. Bienvenidos a todos a este primer bloque en el cual vamos a contar con 4 presentaciones. Y sin ir con mucho más tiempo, voy a dar el pase primero a Fabián Drenhan. Fabián trabaja en la interfaz de glaciología, recursos hídricos y adaptación al cambio climático en los Andes tropicales, con un enfoque especial en los Andes del Perú. Tiene un doctorado en geografía de la Universidad de Zúrich, con quienes ha colaborado en el proyecto Glaciares entre el 2012 y el 2019. Actualmente es parte del Imperial College London en el proyecto RAHU sobre seguridad hídrica en la cuenca Vilcanota-Urubamba, y además es docente de geografía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También colabora en la compilación del capítulo de adaptación de recursos hídricos en Centro y Sudamérica para el 6º informe de evaluación del IPCC. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Randy. Espero que me puedan escuchar bien. Muchas gracias también por la invitación a CARE y por organizar este evento, a CARE y a COSUDE. Y ya, tenemos poco tiempo, entonces voy directamente a la presentación. Entonces, lo que voy a compartir ahora con ustedes es una pequeña reseña, digamos, sobre el tema de retroceso glaciar y las implicancias para los recursos hídricos en el contexto que ya escucharon de los desafíos actuales y con unas perspectivas futuras. Entonces, lo que quiero primero mostrar es un pequeño panorama andino, ya, porque estoy hablando en realidad sobre de la zona regional andina tropical. Entonces, ¿dónde realmente están nuestros glaciares tropicales? Eso primero para estar en la misma página. Desde el sur de Sudamérica podemos hablar de glaciares del sur, ¿no?, en los Andes húmedos o extratropicales, y los glaciares subtropicales, ¿no?, en los Andes secos y centrales de Chile, por ejemplo. Y en realidad los glaciares tropicales se encuentran en los países desde Venezuela hasta Bolivia. Y podemos distinguir una parte interior, tropical interior, en Venezuela, Colombia y Ecuador, y una parte exterior. Ahora quiero muy brevemente mostrar qué está pasando en estas zonas. Entonces, en la zona interior, en los glaciares tropicales interiores, en Venezuela, Colombia y Ecuador, pueden ver acá con los números que comparto, en la primera línea siempre más o menos la extensión glaciar actual. Entonces se dan cuenta, incluso está en rojo, que en Venezuela prácticamente ya no contamos con glaciares. Entonces Venezuela va a ser el primer país, podemos decir, postglacial en Sudamérica y quizá uno de los primeros en el mundo, ¿no?, que ya se tiene que en realidad adaptar a esta idea de no contar con más glaciares. Y a la vez podemos ver cuáles han sido las tasas de retroceso. Y pueden ver que estamos hablando en un promedio en los últimos años o las últimas décadas de 1% y más, ¿no?, 1.2, 1.3% de retroceso glaciar del área al año. Y eso tiene que ver, bueno, aparte de los impactos generales que creo que son muy conocidos ya, del cambio climático y del incremento de la temperatura, particularmente en este caso, que los glaciares tropicales interiores son muy sensibles, son alrededor de los más sensibles del mundo, ¿no? Y tienen ablación, es decir, fusión glaciar durante todo el año, y a la misma vez entonces están sujetos a un fuerte retroceso glaciar. Casi lo mismo también podemos encontrar para la zona tropical exterior, es decir, para el Perú y para Bolivia, donde ciertamente hay una mayor extensión glaciar todavía, ¿no? Entonces, el 70% de los glaciares tropicales se encuentran en Perú solamente, y las tasas de retroceso, bueno, no varían tanto tampoco, pero son un poco menor, parece, ¿no?
Entonces, en esta situación estamos. Eso tiene obviamente fuertes implicancias para la disponibilidad de los recursos hídricos y un concepto que mucho se trata, sobre todo en los últimos años, es el concepto del pico de agua o en inglés peak water, es decir, conforme avanza el retroceso glaciar, el aporte glacial que anteriormente era incluso mayor, ¿no? Porque con mayor fusión, mayor retroceso hay más agua disponible en un primer instante. A lo largo del tiempo, este aporte disminuye y disminuye más y con ello aumenta en realidad la variabilidad del caudal, ya que depende fuertemente o en algún momento quizá únicamente de las precipitaciones en la zona, ¿no? Entonces cada vez es un poco menos fiable. Eso es obviamente una noticia, digamos, quizá mala o al menos bastante seria, ¿no? Para diferentes usos del agua. Imagínense, por ejemplo, la agricultura o quizá incluso peor, la hidroeléctrica, ¿no? El sector hidroeléctrico que depende de un caudal constante de agua en el río. La pregunta es, en realidad, ¿estamos ya pasando este pico del agua? ¿En qué situación estamos? ¿Antes del pico de agua? ¿Después? ¿Estamos en el momento de pasarlo? Es bien difícil y hay muy pocos datos y poca investigación para poder determinarlo bien. Para la Cordillera Blanca sí hay un primer estudio de hace varios años, ¿no? Que indica que en varias cuencas ya se ha pasado el pico de agua. Entonces se puede concluir hasta ahora, hay muchas incertidumbres, pero es bastante probable que estamos alrededor de este pico de agua dependiendo de las características en cada subcuenca, ¿no? Entonces eso sí es un tema importante en el contexto general de, digamos, del aporte glaciar en las cuencas y para ello quería mostrarles acá para 4 sitios, ¿no? Un estudio que hicieron Wouter Bauter y colegas para la zona, por ejemplo, de Quito, en Ecuador, para la zona o la cuenca del Santa y Vilcanota en Perú, e incluso para Bolivia y la zona de La Paz. Lo que pueden ver ahí es en los colores, o sea, cada vez más rojo, mayor aporte glaciar, contribución glaciar al año bajo condiciones normales. Es decir, en una época seca, por ejemplo, ¿no? Que es el caso, sobre todo en la zona tropical exterior, ¿no? Que contamos con una estación muy pronunciada, ¿no? De sequía, este aporte glaciar relativo aumentaría mucho más, ¿no? Entonces estamos hablando de zonas que se alimentan de un 50, 60, hasta quizás 70%, ¿no? De contribución glaciar y obviamente estas zonas serán fuertemente afectadas conforme va retrocediendo el agua, el glaciar, perdón. Y ese es el primer mensaje y el segundo mensaje es, de hecho, digamos, ¿qué tan afectadas están, digamos, los pueblos, las personas? El uso de agua depende mucho de la señal, ¿no? De la propagación de este aporte glaciar a lo largo de la cuenca. Es decir, si no estoy en la zona alta o estoy en una cuenca con menor área glaciar, de repente este impacto no será tan grande. Y eso es muy importante también comunicarlo bien, ¿no? Entonces, lo que comúnmente solemos escuchar, bueno, ya no hay glaciares, Lima no tendrá agua, no es tan cierto, ¿no? Porque Lima no tiene un mayor aporte glaciar, ¿no? Pero para otras zonas, obviamente, es una mayor preocupación. Eso es algo que quería también compartir con ustedes. Y ahora mirando hacia el futuro, entonces, con este estudio que hicieron colegas de Matías Bühler, y pueden ver acá, para 3 zonas, para Ecuador, Perú, Bolivia, para 3 glaciares, unas proyecciones con las trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, para el color naranja que ven, o rojo, digamos, el escenario de mayor concentración o peor escenario, y para el color azul, celeste, el escenario mediano, ¿no? O sea, no tan grave, digamos, no concentraciones tan altas de gases de efecto invernadero hacia el 2100, hasta finales de este ciclo. Y básicamente, sin ahora entrar en muchos detalles, no tenemos el tiempo, pero básicamente lo que pueden ver es para Ecuador, ¿no? Para el antisana en Ecuador,
pasaríamos esta línea punteada que es la máxima extensión del glaciar en el peor escenario o en el escenario de mayor concentración RCP 8.5. Eso quiere decir el glaciar desaparecería completamente. En un escenario de menor emisión, el glaciar sí se mantendría, obviamente ya solo de manera muy reducida, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden ver también para las otras zonas, ¿no? O sea, un fuerte retroceso y en algunos casos la amenaza de que desaparezca completamente, ¿no? Esas son un poco las proyecciones y escenarios que tenemos y con lo que tenemos que liar en la ciencia y en la pregunta ahora de implicancias para recursos hídricos y para los pueblos. Para ello quería solo mostrarles... ¿Sí? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Sí. Para ello solo quería mostrarles muy brevemente unas experiencias que tenemos en el sur de Perú, donde han trabajado diferentes proyectos que pueden ver acá. Actualmente están trabajando, o sea, en el pasado estaba el proyecto Glaciares, justo que ya se escuchó, y actualmente, por ejemplo, el proyecto de infraestructura natural Iraju, y también allá se ha calculado esta posible extensión glaciar futura y que pueden ver con el color celeste oscuro también que quedarían solamente los picos más altos hacia finales de este ciclo. Entonces estamos lidiando con diferentes limitaciones y desafíos que pueden ver acá, que son sobre todo de manera social o socioeconómica e institucional y gobernanza, ¿no? Gobernanza del agua, que es un tema muy crítico en el Perú y en la región andina. Y para terminar, entonces, eso en el contexto de la crisis actual, bueno, quizás solamente unos alcances. La crisis actual de COVID también es una prueba de esfuerzo para nosotros y para, digamos, todo este tema de la crisis climática. Entonces, realmente nos ha expuesto, nos ha demostrado las vulnerabilidades que tenemos a nivel de Estado, de instituciones y obviamente de cada persona, ¿no? Entonces, lo que pueden ver en este gráfico es el COVID puede ser una ola ya bastante fuerte, pero más chica todavía que la recesión económica y que quizá la crisis climática, que es algo que no es tan repentina, ¿no? Sino es algo de largo plazo y de impactos a largo plazo, ¿no? Y todo eso en vista a lograr los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, y para eso tenemos un artículo, en caso de estén interesados, que está en inglés, que estoy proyectando aquí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Fabián.